Les saludo cordialmente a cada uno de ustedes, apreciables hermanos que me siguen en este canal de YouTube. Paz y bien a todos. Vamos a iniciar este estudio sobre la esperanza cristiana o escatología, en el que vamos a ver 5 o 6 temas. El día de hoy los invito a reflexionar sobre la esperanza cristiana o escatología, a petición de algunas personas de la comunidad parroquial y también del estudio de teología sistemática. Bueno, escatología viene del griego, escatos o escatón, que literalmente o etimológicamente quiere decir último, final, postrero, y logos, que quiere decir discurso, tratado o estudio. Por lo tanto, es el estudio de las cosas últimas. La Iglesia Católica lo define como el discurso de las cosas últimas o finales, que en griego es ta escata, como la muerte, el juicio, el destino final del alma, el cielo, el infierno, el purgatorio. No podemos hablar de limbo porque el limbo no es dogma de fe. No así el cielo, el infierno y el purgatorio, que sí lo son. En latín también se le denomina de novissimis, que al traducirlo al español se menciona como los novísimos, también las postrimerías, es decir, la realidad última que ustedes y yo y todos los seres humanos vamos a enfrentar al final de nuestro camino en la tierra. Pero es importante mencionar que la escatología, aun cuando la vamos a enfrentar al final de nuestro camino, de nuestra vida terrena, de nuestra vida en la tierra, y que en esta vida en la tierra nosotros vamos a ganar el lugar en el cielo, la salvación, o en el infierno, o vamos a tener la posibilidad, como la última posibilidad, de purificar nuestra alma en ese estado del alma que se llama purgatorio, ¿sí? Pero no solamente se refiere a lo último, sino que esa realidad escatológica, es decir, del final que nuestra alma va a enfrentar una vez que se separe del cuerpo, va a enfrentar, la vamos experimentando, la vamos vivenciando desde aquí y ahora mismo, porque es en esta realidad temporal donde nosotros estamos trabajando, construyendo, ayudados con la gracia de Dios, el cielo, porque hemos nacido para Dios, como dice San Agustín, y nuestra alma no descansará hasta que se encuentre en Él. Pero a veces por situaciones de inmadurez, por falta de procesos de acompañamiento, de educación, de formación en valores, porque faltó el papá o la mamá o ambos, porque no se tuvo la oportunidad del estudio, de ir al catecismo, de participar en una comunidad parroquial, etcétera, no se fue construyendo debidamente el proceso de formación, de educación en la fe. Por lo tanto, desde ahora nosotros vamos ganando el cielo, el infierno o el infierno, ¿sí? Desde ahora. Y no es que llegamos directamente al cielo, no, desde ahora, mediante los procesos de educación, mediante los momentos de acompañamiento de nuestros padres, de catequistas, de los obispos, de los presbíteros y de todos los agentes de pastoral, de los maestros en educación en la fe, vamos construyendo este camino hacia Dios porque Él nos ha llamado. Para eso hemos nacido, para ganar el cielo, para ir al cielo. Y Dios nos ha querido enviar a su Hijo, ha enviado al Espíritu Santo, que son las dos misiones de Dios. Nos ha dejado también como intercesora a la Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y Madre nuestra, hermana y Madre nuestra, como dice la Constitución dogmática Lumen Gentium, en el capítulo 8, cuando habla de la Santísima Virgen María. Entonces, tenemos también la iglesia, tenemos los sacramentos, tenemos los mandamientos, tenemos al Espíritu Santo con los 7 dones, pero también con los 12 frutos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos toda esta
gracia de Dios que nos viene dada con la finalidad de ayudarnos para ir al cielo. Además de nuestro ángel de la guarda, como ya bien lo enseñó Concilio Vaticano II en aquella enseñanza del Papa San Juan 23, ¿sí? El ángel de la guarda que nos acompaña, que nos orienta, que nos envía emociones para alejarnos del mal y nos envía emociones para amar, para escuchar la voz de Dios, para amar a Dios, para obedecerlo, para seguirlo, para hacer las cosas buenas y rechazar el mal. Bueno, dicho esto, de entrada, hemos de decir que para el tratamiento sistemático vamos a distinguir entre un primer apartado que vamos a llamarle A, la escatología individual, y B, escatología universal, y que ambos aspectos se encuentran en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque sobre todo la teología paulina y joánica son los que nos van digamos, a ayudar en la profundización de estos dos aspectos, evidentemente los evangelios. Ahora bien, bajo la perspectiva de A, se incluyen primero, la muerte; segundo, el juicio particular; tercero, el cielo o la felicidad eterna; cuarto, el purgatorio o estado intermedio. Sabemos que el purgatorio es transitorio, no es definitivo. El cielo es definitivo, ya no salimos de ahí. Y el infierno o castigo eterno. Nadie castiga a los condenados. Cada persona se autocondena si ha a lo largo de su vida rechazado la gracia de Dios, que es el pecado contra el espíritu. Si conscientemente ha rechazado la gracia de Dios, el llamado al cambio, a la conversión que Dios ha hecho, entonces la persona, por su propia libertad y conciencia, ha decidido vivir apartado de Dios y así vivirá eternamente. Ese es el infierno o castigo eterno. Nadie castiga a los que se han decidido condenarse, solo se han castigado al apartarse de Dios. Luego, bajo la perspectiva de B, tenemos primero la proximidad del fin del mundo, que lo encontramos en la Biblia y que vamos a ver paso por paso. Segundo, la resurrección de la carne. Tercero, el juicio general. Y cuarto, la consumación final de todas las cosas. Bueno, vamos a ver un poco la dimensión del catecismo de la Iglesia, porque es importante integrar el magisterio de la Iglesia. Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. Así lo dice el número 1051 del Catecismo de la Iglesia Católica. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Nos dice el credo del pueblo de Dios en el número 28. Por lo tanto, creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forman parte de la iglesia triunfante, de la iglesia celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Lo dice el Catecismo de la Iglesia también en el número 1053. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Ahora, en virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los fieles difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, oraciones, penitencias, ayunos,
celebraciones eucarísticas, actos de misericordia, de caridad, en particular el santo sacrificio eucarístico. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna. Lo dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1056. Esta muerte eterna o segunda muerte, también llamada por San Francisco de Asís, pero también llamada infierno, es aquella pena eterna que refleja la justicia de Dios para todos los hombres y mujeres que decidieron por su propia libertad y con conocimiento de causa lo que iba a suceder si vivían apartados de Dios. Dios llama continuamente a sus hijos, a la gracia, al amor, al perdón, a la alegría, porque hemos nacido para eso. Pero quien libremente decide vivir separado de Dios, haciendo el mal, este es el destino final de los que eligen esa lamentable y trágica, toman esa decisión. La pena principal del infierno consiste en la separación definitiva, eterna de Dios, lo cual significa vivir para siempre sin amor, sin alegría, sin la posibilidad del cambio, sin la luz, sin la verdad, sin la fragancia agradable de la santidad de Dios, de su gloria, de su luz, en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. Nos podemos equivocar, hermanos, muchas veces, pero también las mismas podemos reconocer el error, aceptarlo, pedir perdón, corregirlo e ir adelante. Esto es fundamental, e ir madurando, es decir, evitar caer en el mismo error, Para ello tenemos el sacramento de la reconciliación, que fortifica nuestra voluntad y nuestro entendimiento, para evitar que caigamos continuamente en el mismo pecado, y orar, ayunar, pedirle a Dios su gracia, para que nos ayude a liberarnos y a salir de ese pecado en el que comúnmente incurrimos. La Iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me separe de ti. Esta es la oración antes de la comunión que se encuentra en la página 132 en el misal romano. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, ni nadie puede salvar a otros, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que la verdad es Jesucristo, el enviado del Padre, el sacramento de salvación, es el puente intercesor entre Dios, el Padre, y nosotros. Nos dice esto la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Y que para Él todo es posible, todo. Nos dice Mateo en el capítulo 19, versículo 26. Roguemos a Dios, hermanos, roguemos a Dios que nos dé la gracia de la conversión, la gracia de la salvación, que nos ayude a trabajar cada día aquellas deficiencias, aquellos errores en los que comúnmente incurrimos, aquellos pecados en los que continuamente caemos. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos, lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 28, en la vida eterna. Vayamos a desglosar, como habíamos dicho previamente a esta introducción, la dimensión de la escatología individual. Y el primer punto, lo habíamos mencionado, es la muerte.
La muerte que consiste en la separación del alma y del cuerpo, el alma racional con sus dos potencias, inteligencia y voluntad. Con la inteligencia el hombre busca y puede llegar a la verdad, y con la voluntad puede rechazar el mal y siempre orientarse por el bien, tomando decisiones asertivas con la sabiduría y la gracia de Dios. Es presentada bajo varios aspectos en la enseñanza católica, pero principalmente como siendo real e históricamente. Aquí tenemos un primer aspecto en esta escatología individual, en la muerte. Número uno, la muerte, digamos un inciso A, como siendo real e históricamente en el presente orden de la providencia sobrenatural, la consecuencia y la pena del pecado de Adán, lo que se destaca en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, y en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Un inciso B, como el fin del período de prueba del hombre, el evento que decide su destino eterno y que viene anotado precisamente en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículo 4. Y también podemos mencionar Lucas, capítulo 12, versículo 40, y capítulo 16, versículo 19. Aunque no excluye un estado intermedio de purificación para los imperfectos que mueren en la gracia de Dios, que es el purgatorio. En un tercer inciso, hablamos como un aspecto universal, aunque en cuanto a su universalidad absoluta para los que vivan al fin del mundo, hay un cierto margen de duda debido a lo que dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 14, y también lo refiere en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, y finalmente en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Esto respecto a la muerte. La muerte entonces no es vista como algo trágico o lamentable, como lo menciona, por ejemplo, Homero en la Odisea, en esas obras trágicas griegas, sino que la muerte tampoco no es una persona, como muchos sugieren, y incluso le dan el nombre de Santa Muerte, que no es más que un demonio, la evocación de un demonio, de Satanás. La muerte es el proceso natural por el cual el hombre se encuentra con Dios y realiza un juicio individual. Esa es la muerte, es el proceso natural por el cual todos vamos al encuentro con Dios. La muerte es la corona de la vida, dice San Buenaventura, el doctor seráfico, el doctor franciscano. Ahora, número 2, respecto al juicio particular. Que el juicio particular de cada alma tiene lugar en la muerte está implícito en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 16, 22 y siguientes, también 23, 43, Hechos de los Apóstoles 1, 25, y en la enseñanza del Concilio de Florencia en el Décinger Esquiridión, en el número 588, respecto a la rápida entrada de cada alma al cielo, al purgatorio o al infierno. Entonces, según la vida de gracia vivida o no vivida, una vida que no vive la gracia, vive en pecado, esto acelera el proceso de ingreso al infierno o al purgatorio. O si es una vida vivida con gracia, una vida que frecuenta el sacramento de la Eucaristía, la oración, las obras de caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo, es un alma que va al cielo. En un tercer aspecto tenemos el cielo. El cielo es la morada de los bienaventurados, donde después de la resurrección, con cuerpos glorificados, disfrutan en compañía de Cristo y los ángeles. La visión inmediata de Dios cara a cara, al ser elevados sobrenaturalmente por la luz de la gloria para que sean capaces de tal visión. Hay grados infinitos de gloria que corresponden a los grados de mérito, pero todos son indeciblemente felices en la posesión eterna de Dios. Solo los perfectamente puros y santos
pueden entrar al cielo, pero para los que han alcanzado ese estado, ya sea en la muerte o después de un curso de purificación en el purgatorio, que ya dijimos que no es un lugar, sino es un estado del alma, es un estado. No se difiere la entrada al cielo como se ha afirmado erróneamente a veces. No se difiere la entrada al cielo como se ha afirmado erróneamente a veces, ¿sí? Hasta después del juicio general. Pero bueno, sabemos que existe el juicio particular y si la persona, por su situación de vida en la tierra, no puede ingresar al cielo, pues estará un tiempo en estado de purificación, ¿sí? Y después podrá entrar al cielo con todos los santos y santas de Dios y evidentemente con Dios. Como un cuarto aspecto tenemos el purgatorio. El purgatorio es el estado intermedio de duración desconocida en el que los que mueren imperfectos, pero no en pecado mortal, impenitentes, es decir, mueren en pecado mortal y no se confesaron, no se alcanzaron a confesar, porque dejaron todo hasta el último. Por lo tanto, este es un llamado a realizar, buscar el sacramento de la confesión periódicamente, cada mes, cada 3 semanas, cada 15 días, porque no sabemos en qué momento podemos morir. Por lo tanto, hay que estar preparados. Hay que pedirle perdón a Dios, Señor. Al llegar el final de la noche, hay que decirle, Señor, perdóname por lo que dije, por lo que hice, me arrepiento. Perdóname, Señor. No sé si amaneceré. Por eso te pido perdón. Entonces, esto nos conduce a pensar en la posibilidad de no entrar al cielo. Por lo mismo, es el llamado a la gracia, el llamado al cambio, a la conversión. Pero hemos dicho, siguen un curso de purificación penal para calificarlos para la admisión al cielo. Por lo tanto, comparten en la comunión de los santos y se benefician de nuestras oraciones y buenas obras. Ellos ya no pueden hacer nada por ellos mismos, solamente dependerán de las oraciones, de las obras de caridad, de los sacrificios que nosotros, la iglesia militante, hagamos por ellos que son la iglesia purgante. La negación del purgatorio por los reformadores protestantes introdujo un espacio en blanco en su escatología y a la manera de los extremos ha dado lugar a reacciones extremas. La iglesia, los cristianos protestantes no creen en la existencia del purgatorio, lo niegan, porque para ellos, como no requieren del sacramento de la confesión, porque hacen confesiones directas con Dios, basta arrepentirse, pedirle perdón a Dios para ser salvos, basta creer en Dios. Pero sabemos que no basta la fe. Santiago nos lo recuerda. Muéstrame tu fe tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con obras. Entonces, fe y obras van de la mano. No se puede dejar de lado ninguna de las dos. Y también recurrir al sacramento de la confesión donde nos son perdonados los pecados mortales. En un quinto aspecto tenemos el infierno. En la enseñanza católica designa el lugar o estado del hombre y los ángeles que debido al pecado están excluidos para siempre de la visión beatífica. En este sentido amplio se aplica al estado de los que mueren con solo el pecado original en sus almas. Pero, atención, hemos dicho que se aplica al estado de los que mueren en pecado mortal, en pecado mortal. Esto es importante acentuarlo, ¿sí? Pecado mortal. El pecado mortal solamente el sacramento de la confesión lo borra. Y esto según el Concilio de Florencia en el Décinger número 588, aunque este no es un estado de miseria o de castigo subjetivo, el pecado original, ¿sí? Hemos de decir eso, el pecado original. Por lo tanto, simplemente implica la privación objetiva de la felicidad sobrenatural, que es compatible con una condición
de felicidad natural perfecta. Sin embargo, en el sentido más estricto en el que ordinariamente se utiliza el nombre, el infierno es el estado de aquellos que son castigados eternamente por el pecado mortal, personal, sin arrepentimiento. No se arrepienten, no piden perdón a Dios, que se encierran en su propio egoísmo y rechazan la gracia de Dios para su salvación. La doctrina católica no va más allá de afirmar la existencia de tal estado. La doctrina católica, este es un dogma de fe, la existencia del infierno. ¿Sí? Entonces, la existencia de tal estado, por lo tanto, con diversos grados de castigo correspondientes a los grados de culpabilidad y a su duración eterna o interminable. Es una verdad terrible y misteriosa, pero es clara y enfáticamente enseñada por Cristo y los apóstoles. Los racionalistas pueden negar la eternidad del infierno, a pesar de la autoridad de Cristo, y los cristianos declarados que no están dispuestos a admitirlo pueden tratar de explicar las palabras de Cristo, mejor dicho, se mantiene como la solución divinamente revelada del problema del mal moral. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque el infierno es real y está mencionado en la Biblia. Lo veremos cuando toquemos ese tema. Se han buscado soluciones rivales en alguna forma de la teoría de la restitución, o menos comúnmente la teoría de la aniquilación o inmortalidad condicional. El punto de vista de la restitución, que en su forma de origenista fue condenado en el Concilio de Constantinopla en el año 543 y más tarde en el Quinto Concilio General, es el dogma cardinal del universalismo moderno y es favorecido más o menos por los protestantes y anglicanos liberales. Sobre la base de un exagerado optimismo para el que la experiencia actual no ofrece ninguna garantía. Esta opinión asume la eficacia victoriosa del misterio de la gracia en un tiempo de prueba después de la muerte y espera por la conversión final de todos los pecadores y la desaparición voluntaria del mal moral del universo. Por el contrario, los que apoyan la teoría de la aniquilación, al no encontrar, ya sea en la razón o en la revelación, ningún motivo para el optimismo, y considerando que la inmortalidad en sí misma es una gracia y no el atributo natural del alma, creen que el impenitente finalmente será aniquilado o dejará de existir, que así Dios en última instancia se verá obligado a confesar el fracaso de su propósito y poder. Entonces, tenemos estas enseñanzas perniciosas de alguna forma, pero es importante conocerlas para poder aclararlas y para poder desenmascararlas. Ahora vamos a la escatología universal. Número 1. La proximidad del fin del mundo. A pesar de que Cristo se negó expresamente a especificar el tiempo del fin, lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 32, en Marcos 13, 32 y en Hechos de los Apóstoles 1, 6 y siguientes. Era una creencia común entre los primeros cristianos de que el fin del mundo estaba cerca, era inminente. Esto parecía tener cierto apoyo en algunos dichos de Cristo, en referencia a la destrucción de Jerusalén y del templo incluso, que se establecen en los evangelios, lado a lado con las profecías relacionadas con el fin. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, y en ciertos pasajes de los escritos de los apóstoles o apostólicos, escritos apostólicos, que naturalmente pueden haber sido entendidos de ese modo. Por ejemplo, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 y siguientes, donde Pablo corrige esta impresión y dice, no, pónganse a trabajar, no se queden viendo al cielo esperando la venida del Señor, no, hay que trabajar, ¿sí?
Por otro lado, Cristo había declarado claramente que el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones antes del fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y San Pablo esperaba con agrado la conversión final del pueblo judío como un acontecimiento remoto que sería precedido por la conversión de los gentiles, todos los que no creían en Cristo, y que esta referencia bíblica la encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 25 y siguientes. Se habla de varios otros signos que precederán o anunciarán el fin, como una gran apostasía, lo que nos habla la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3, o el alejamiento de la fe o la caridad, Lucas 18, 8 y 17, 26, Mateo 24, 12 también. El reinado del anticristo y grandes calamidades sociales y aterradoras convulsiones físicas. Sin embargo, el final vendrá inesperadamente y tomará por sorpresa a los vivos. Número 2. La resurrección de la carne. La venida visible, parucía, de Cristo en poder y gloria será la señal para la resurrección de los muertos. Es la enseñanza católica que todos los muertos han de ser juzgados y que resucitarán. Los malvados, así como los justos, y que se levantará con los cuerpos que tenían en esta vida. Pero no hay nada definido en cuanto a lo que se requiere para construir, o mejor dicho, constituir esta identidad del resucitado y transformado con el cuerpo presente. Aunque no está formalmente definido, es lo suficientemente seguro que habrá solo una resurrección general, simultánea para buenos y malos. En cuanto a las cualidades de los cuerpos resucitados, en el caso de los justos, tenemos la descripción de San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y también en Mateo capítulo 13, 43, así como Filipenses 13 en el capítulo 3, versículo 21, como base para la especulación teológica. Pero en el caso de los condenados, solo podemos afirmar que sus cuerpos serán incorruptibles. Número 3. El juicio general. En cuanto al juicio general, no hay nada de importancia que debe añadirse a la descripción gráfica del evento dada por Cristo mismo, quien será el juez, lo que se dice en Mateo capítulo 25. Luego, en un cuarto aspecto, hablamos sobre la consumación de todas las cosas. También se dice que el universo físico compartirá la consumación general, lo que nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 13, y la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 19 y siguientes. Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 1 y siguientes. El cielo y la tierra actuales serán destruidos, y un cielo nuevo y una tierra tomarán su lugar, pero no se revela qué envolverán o qué envolverá precisamente este proceso, o para qué propósito servirá el fin, o mejor dicho, servirá el mundo renovado. Posiblemente sea parte del glorioso reino de Cristo, el que no tendrá fin. El reinado militante de Cristo cesará con la realización de su cargo como juez. Nos dice esto San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 24 y siguientes. Pero como el Rey de los elegidos, a quienes ha salvado, reinará con ellos en la gloria por siempre. Bueno, mis hermanos, hasta aquí en este primer tema de la esperanza cristiana o escatología, en el que el día de hoy hemos establecido la definición, tanto etimológica como real o científica. Hemos hablado también de la escatología bajo este tratamiento sistemático para distinguirlo entre una escatología individual y una escatología universal. Y hemos dicho en síntesis respecto a la escatología, que viene del griego escatos o escatón,
que significa último, final, postrero, y logos, discurso, tratado o estudio de las últimas cosas. Sí, por lo tanto, esto se puede sistematizar cuando se habla en un sentido personal o una escatología individual, cuando hablamos del tema número 1, la muerte; 2, el juicio particular; 3, el cielo o la felicidad eterna; 4, el purgatorio o estado intermedio; 5, el infierno o castigo eterno. Y luego, bajo el aspecto de la escatología universal, en un primer momento la proximidad del fin del mundo; luego la resurrección de la carne; un tercer elemento, el juicio general; y un cuarto, la consumación final de todas las cosas. Bueno, pues que al haber estudiado la escatología o tratado, o mejor dicho, la esperanza cristiana, aprendamos su significado y el valor que tiene en nuestra vida. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.